Guerra Mundial tiene sus precedentes en 1933, cuando la llegada de Hitler y con una Alemania furiosa por el Tratado de Versalles se buscaba venganza. Los que pagarían los platos rotos serían los judíos, los cuales fueron perseguidos por causas políticas e ideológicas que Hitler había inculcado e incitado entre los alemanes, provocando que se persiguiera y aniquilara de manera sistemática en campos de concentración a los judíos durante los años de 1933 a 1945. La Segunda Guerra Mundial comienza con una mentira por parte de los alemanes al culpar a los polacos de disparar en contra suyo y generando así que en septiembre de 1939 Polonia fuera invadida. Al suceder esto, los franceses y Gran Bretaña les declara la guerra a los alemanes y comienza la Segunda Guerra Mundial, de la cual nuevamente había dos bandos. Las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados que estaban conformados por Gran Bretaña, China, la Unión Soviética, Francia y Estados Unidos. En el momento de que Francia les declaró la guerra a los alemanes, estos últimos invaden Francia sin oposición alguna, tomando París en junio de 1940. El efímero paso de las fuerzas alemanas por Francia, deciden atacar a Gran Bretaña con múltiples bombardeos, pero los británicos logran resistir. Italia, con sus políticas de expansión, se une a Alemania y comienza la Guerra del Desierto, cuya guerra estaba ocurriendo en África y la cual estaba siendo comandada por el general alemán Rommel y las fuerzas italianas. Los británicos comienzan a defender sus colonias y la guerra se expande. Por su parte, los alemanes deciden invadir a la URSS y debido al buen paso que tenían, acaban con los rusos. La toma de Moscú era algo más que evidente, hasta que el invierno ruso logra frenar a las fuerzas alemanas y el Ejército Rojo, al estar adaptando el clima, logra recuperar terreno perdido. La entrada de los Estados Unidos se da cuando en 1941 Japón decide atacar a una de las bases estadounidenses situadas en Hawái, la cual lleva por nombre Pearl Harbor. Ocurrido esto, Estados Unidos se une a los aliados. En mayo de 1942, submarinos alemanes atacaron buques petroleros en las costas del Golfo de México. México responde enviando un escuadrón de aviones, el escuadrón mejor conocido como 201. Entre agosto de 1942 y febrero de 1943, se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas, la batalla de Stalingrado, en la cual el Ejército Rojo vence a los alemanes y provoca la retirada de los mismos. A la vez, el general Rommel es derrotado junto con los italianos a manos del ejército británico y se retira de África. Los aliados toman ofensiva en contra de las potencias del eje y deciden desplegar y atacar Normandía y avanzar rumbo al centro para lograr liberar a París de las fuerzas de Alemania. El 25 de agosto de 1944, los aliados liberan a Francia y las potencias del eje pierden cada vez más fuerza. Los alemanes se rinden el 8 de mayo de 1945 tras el suicidio de Adolf Hitler y firman su rendición. Por su parte, los japoneses continúan la lucha, pero al ver la destrucción que generaron las bombas lanzadas el 6 y 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki, Japón renuncia el 14 de agosto de 1945 y de dicho modo la guerra termina. Las consecuencias que tuvo este conflicto bélico fue la muerte de más de 60 millones de personas, la división de Alemania entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hambre, destrucción y pérdidas de patrimonio. Los países tuvieron que recurrir al Plan Marshall o Programa de Recuperación Europea, y también se crearon diversos programas tales como la ONU, que tienen como propósito evitar conflictos de tal magnitud y establecer la paz entre los diversos países que forman parte de ella. El final de la Segunda Guerra Mundial significó el inicio de otra, la Guerra Fría, la cual, si bien no fue un conflicto directo entre los rusos y los estadounidenses, sí marcó el inicio de una carrera armamentística y tecnológica, dando los avances que hoy en día tenemos.